interno, menisco externo y sirve para amortiguar prácticamente los golpes o movimientos que nosotros tenemos al correr, saltar, caminar, etc. Para eso sirve para proteger a la articulación y secundariamente protege los cartílagos también, los cartílagos violín, porque son fibrocartílagos los meniscos, ¿no? Muy bien. Esta es la extremidad inferior de la tibia. Esta pequeña prolongación que vemos hacia adentro y que nosotros la podemos palpar aquí internamente se llama maleolo interno. Maleolo interno. La superficie inferior es articular, sirve para articularse con el astrágalo. Y lateralmente sirve para articularse con el peroné. El hueso peroné está aquí externamente, entonces se articula con el peroné. Porque aquí en el extremo superior, en la parte posterolateral del extremo superior, se encuentra la superficie articular para el peroné. Y que la diáfisis, que tiene una cara medial, lisa en la parte media e inferior, rugosa en la parte superior, porque aquí se insertan los tendones de la pata de ganso, el músculo semitendinoso, el músculo recto interno y el músculo sartorio terminan ahí formando la pata de ganso, y más por debajito de la pata de ganso el ligamento medial de la articulación de la rodilla. La cara lateral es esta de aquí, la cara lateral de la tibia, es donde se inserta el músculo tibial anterior. Y esta es la cara posterior de la tibia. La cara posterior de la tibia, aquí vamos a ver, existe una cresta en la cara posterior, es la cresta del sóleo. Esta cresta del sóleo se llama así porque inserta el músculo sóleo. Esta tiene un labio superior, esta cresta inserta el músculo popliteo, en la superficie poplitea, y tiene un labio inferior, la cresta del sóleo, donde se inserta al músculo flexor de los dedos y el tibial posterior. Flexor internamente y tibial posterior. Entre esos dos existe una cresta longitudinal que divide a esos dos músculos, la parte posterior. Y los bordes, borde anterior, medial y lateral. Este borde anterior tiene la forma de una S itálica. Como es cortante, en forma de cresta, también se llama cresta de la tibia. Está sobre la piel prácticamente, muchas veces nos golpeamos ahí la cresta de la tibia, nos duele bastante. Desde la tibia, luego viene el peroné. Este es el peroné, un hueso largo, con sus extremidades superiores en forma de cabeza, en la parte superior es la cabeza del peroné. La extremidad inferior se llama maleolo externo. Esta parte bola que tenemos en la parte externa es maleolo externo. Este maleolo externo se articula con el astrágalo. Y la parte superior, la cabeza del peroné, tiene una superficie articular para articularse con la tibia. Existe una apófisis, se llama apófisis estiloide del peroné, en donde termina el ligamento externo de la articulación y el músculo bisectura. Aquí hay una cabeza, hay la cabeza, y por debajo de la cabeza, ¿qué hay? El cuello del peroné. Aquí viene un nervio, el nervio fibular. El nervio fibular profundo que se va a transformar en tibial anterior. Inerva a los músculos flexores del pie. Muchas veces una fractura no viene del cuello, lesiona el nervio, y si lesiona el nervio nosotros no vamos a poder levantar el pie para realizar nuestra marcha. Entonces vamos a andar y vamos a arrastrar nuestra punta del pie porque no podemos levantarla porque ha habido lesión de ese nervio. ¿Ya? Ese nervio puede ser un poquito externo. Ciático, del ciático oblicuo externo. El ciático oblicuo interno es el tibial posterior.
que es el tibial anterior del ciático popliteo externo. Y esta es la diáfisis. La diáfisis del peroné también de forma prismática triangular, con cara anterior, posterior y medial. Y borde anterior, borde posterior, perdón, la cara lateral, medial y posterior, borde anterior, posterior y medial. El borde medial es el borde interóseo. Hay una membrana que une estos huesos entre la tibia y el peroné que se llama membrana interósea. La rótula. La rótula, ¿dónde se encuentra la rótula? En la parte anterior de la rodilla. Algunos lo consideran como hueso sesamoideo. Aquí está la rótula. ¿Qué forma tiene? Triangular. La base de la rótula es superior y el vértice es inferior. ¿Qué termina en la base de la rótula? El músculo cuadriceps. ¿Y qué se inserta en el vértice de la rótula? El ligamento rotuliano o patelar. Estos son los bordes laterales de la rótula que se insertan las aletas de la rótula, que son dependencias de expansión del cuádriceps. Y esta es la cara anterior, que es cutánea. Tiene una bolsa sinovial aquí en la parte anterior, entre la piel y la cara anterior, muchas veces se inflama, ocasionando una bursitis rotuliana. Y esta es la cara posterior de la rótula. La cara posterior de la rótula la reconocemos porque tiene dos porciones, una porción articular que es extensa y una porción articular que es menos extensa. La porción extensa, que es articular, se divide en dos porciones, una porción externa extensa y una porción interna menos extensa. Estas porciones se articulan con la tróquea del fémur. Esto es la rótula. Ahí está la membrana interósea que une el borde externo, el borde interóseo de la tibia, con el borde interóseo de la fíbula o peroné. Eso se llama fíbula o peroné. Aquí está el borde interóseo. Aquí hay una articulación que une la tibia con el peroné, articulación tibio-peronea o tibio-fibular inferior, tibio-fibular superior. Sindesmosis. Articulación de la rodilla. Tipo de articulación de la rodilla. Entre la tibia y el fémur, los cóndilos del fémur con los cóndilos de la tibia, condilatos. Superficies articulares por parte del fémur, la tróquea femoral, la parte anterior de los cóndilos. Superficies articulares por parte de la tibia, las cavidades glenoideas de la tibia. Los medios de unión de la articulación de la rodilla. Cápsula articular. ¿Qué es la cápsula articular? Es una membrana de tejido conectivo que envuelve la articulación. Del engrosamiento de la cápsula nacen los ligamentos. Estos ligamentos son engrosamientos de la cápsula articular. Donde se inserta la cápsula tiene la forma de un manguito hueco, el orificio superior, alrededor de las superficies articulares de los cóndilos del fémur. Como en los cóndilos del fémur, en la parte posterior hay la escotadura intercondilia, esta cápsula se introduce al fondo de la escotadura y luego sale. No pasa a manera de puente por los cóndilos. Y a nivel de la tibia, donde se inserta la cápsula articular, alrededor de las superficies articulares de las cavidades glenoideas y las caras externas de los meniscos. Y entre los ligamentos, ligamento anterior, posterior, medial y lateral. ¿No? Ligamento anterior, el ligamento anterior de la articulación de la rodilla es el ligamento rotuliano. El ligamento posterior de la articulación de la rodilla están los ligamentos cruzados, ¿ya?
Y existe un reforzamiento de la cápsula articular como el ligamento popliteo oblicuo y el ligamento arqueado, proveniente del ligamento externo de la articulación de la rodilla y del músculo semimembranoso. El ligamento medial que se inserta a nivel del cóndilo interno en la cara lateral del cóndilo interno del fémur y termina en la cara medial de la tibia. Y el ligamento lateral en la cara lateral del cóndilo lateral del fémur y termina en la apófisis estiloide del peroné. Y existen los ligamentos cruzados, ligamento cruzado anterior y ligamento cruzado posterior. Ligamento cruzado anterior que se origina en la tibia, en la superficie preespinal y termina en el cóndilo externo. Ligamento cruzado posterior que se origina también en la tibia, pero en la superficie preespinal y termina en el cóndilo interno. Esos ligamentos cruzados evitan el desplazamiento anterior y posterior de la tibia. Para eso sirven esos ligamentos cruzados, son muy importantes estos ligamentos cruzados. En futbolistas generalmente existen muchas lesiones de ligamentos cruzados, principalmente el ligamento cruzado anterior. El ligamento cruzado anterior que es más largo, más delgado, más débil, por eso mayor lesión. El posterior es más corto, más ancho, más grueso, por eso menos lesión. Entonces, cuando existe una lesión del ligamento cruzado anterior, la tibia se desplaza hacia adelante. Entonces se llama el signo de la gaveta anterior y el signo de la gaveta posterior cuando hay lesión del ligamento cruzado posterior. El tratamiento de la lesión del ligamento cruzado es quirúrgico generalmente. ¿Por qué hay que operar los ligamentos cruzados? A ver quién me dice. Para darle estabilidad a la articulación. Para dar estabilidad a la rodilla. Ya. ¿Y para qué más? Si no hay estabilidad en la rodilla, ¿qué se va a producir? Artrosis. Para evitar artrosis. Ya saben, la artrosis desgasta los cartílagos. En este caso sería artrosis secundaria o primaria, si es una lesión de ligamento. Secundaria por un traumatismo, generalmente lesionó los ligamentos. Entonces se operan los ligamentos cruzados, ¿para qué? Para evitar la artrosis. Estabilidad en la rodilla, pero al futuro evita la artrosis. Y los meniscos son dos fibrocartílagos de las superficies articulares en la cavidad esquionoidea de la tibia, es decir, que el menisco interno y el menisco externo. El menisco externo forma una letra O y el interno forma una letra C. El extremo posterior del menisco externo tiene un ligamento, el ligamento menisco femoral, que acompaña al ligamento cruzado posterior. Y en el extremo anterior de los meniscos, las terminales anteriores o cuernos anteriores de los meniscos, existe un ligamento que une estos dos, el ligamento intermeniscal. Irrigación, las arterias popliteas son las que irrigan a la articulación de la rodilla. Arterias popliteas son las arterias articulares, ramas de la poplitea. También existe una rama de la arteria recurrente tibial anterior que contribuye a irrigar la articulación de la rodilla. Inervado por el nervio ciático popliteo interno. Movimiento, flexión y extensión. Son los movimientos que tiene la articulación de la rodilla. Entonces aquí vemos, medio de unión, cápsula articular, ligamentos internos y externos, meniscos, entre los medios de unión, ahí tenemos, vean aquí, esto de aquí son los cóndilos, ¿no? Cóndilo medial, cóndilo lateral, escotadura intercondilia en la parte posterior de los cóndilos. Les decía que se introduce la cápsula al interior, no pasa a manera de puente. Y esta es la tróclea femoral en la parte anterior. Y ahora, ya estamos terminando. La tróclea femoral, aquí se articula
la rótula, ¿no? Troqueartrosis, fémur y rótula, troqueartrosis. Esto es la tróquea. ¿Ok? Menisco. Menisco interno, menisco externo. Vean, entre la superficie articular. Ligamentos cruzados. ¿Qué ligamento cruzado sería este de aquí? Anterior. Va de la tibia al cóndilo externo. Aquí está el peroné externo. A la cara interna del cóndilo externo. Ligamento cruzado posterior. Va de la tibia a la cara interna del cóndilo interno. Esa es la intersección que tienen los meniscos que se entrecruzan, por eso se llaman ligamentos cruzados. Uno anterior y otro posterior. ¿Para qué sirven? Para evitar el desplazamiento anterior y posterior de la tibia. Entonces son las superficies articulares. Y aquí los ligamentos, ligamento lateral del cóndilo externo al apex capitatis fibular, que es la apófisis estiloide del peroné. Es un ligamento más corto, en forma de cuerda, nosotros inclusive lo palpamos ahí, y es pequeño, ¿no? El más importante de estos ligamentos, anterior, posterior, interno y externo, es el medial, este de aquí, ¿ya? Inserta en la cara externa del cóndilo interno y termina a manera de abanico en la cara interna de la tibia. Este es un ligamento importante, fuerte de la articulación de la rodilla. Una lesión de este no es de mucha importancia, lógicamente se le da tratamiento, pero una lesión de este de aquí, un esguince, grado 1, 2, 3, etc., se debe inmovilizar 6 semanas, un mes y medio, un esguince de ligamento interno, es un mes y medio que debe estar inmovilizado y después fisioterapia. Este es de especial importancia. Este es 2 semanas, 3 semanas. Hay una lesión, por ejemplo, miren, un mecanismo, una fuerza torsional ha ocasionado una lesión del ligamento interno, ligamento cruzado anterior, se ha lesionado. ¿Cómo se restituye el ligamento cruzado anterior? El ligamento rotuliano o el ligamento, el semitendinoso. El tendón del semitendinoso, se extrae una parte del tendón del semitendinoso y se hace un túnel por aquí con una broca, aquí hasta aquí. Y aquí se introduce el tendón del semitendinoso y se fija lógicamente con tornillo. Así que claro, tiene que fijarse aquí y acá. Tiene que unir la tibia y el tendón del semitendinoso. Antes se hacía con una porción intermedia del ligamento rotuliano, ahora con el tendón del semitendinoso. Ya sea el cruzado anterior o posterior. Entonces aquí vemos la parte superior, las cavidades glenoideas, ¿no? Aquí los meniscos, los cuerpos anteriores y posteriores. Aquí en la espina de la tibia, por delante de la espina el ligamento cruzado anterior, por detrás de la espina de la tibia el ligamento cruzado posterior. Las lesiones que acontecen, ¿no? Así, lesión de los ligamentos internos y ligamentos cruzados, ¿no? En ese deporte, el ligamento cruzado posterior. Ahí el fenómeno se ha tenido una lesión del ligamento anterior. El ligamento anterior es el ligamento rotuliano, que va de la rótula a la tuberosidad anterior de la tibia, que ha roto aquí. Tomando el fenómeno, los que vienen a jugar ¿lo conocen o no? Excelente. Entonces aquí está la rótula, que es el tendón del cuádriceps. Este es el ligamento rotuliano. Aquí
y se rompió el ligamento rotuliano. Hay unos medios de unión, de nuevo, aquí, menisco medial, menisco lateral, un poco más cerrado, en forma de O, el lateral, en forma de C, el medial. Y los ligamentos cruzados, ligamento cruzado anterior y ligamento cruzado posterior. Ligamento colateral, lateral, ligamento colateral medial, aquí los ligamentos cruzados. Son ligamentos intraarticular de la rodilla. El ligamento redondo en la coxofemoral es el ligamento intraarticular. La vista posterior, el refuerzo del ligamento popliteo oblicuo y popliteo arqueado. Bueno, ya ligamentos cruzados, los meniscos, la cabeza del peroné, la velocidad anterior de la tibia, la rótula, aquí está la tróquea del fémur, articulándose con la rótula en una tróquea próxima. Por detrás de la rodilla existen las venas popliteas, la arteria poplitea, los nervios ciáticos popliteo interno y externo. De aquí de esta arteria poplitea nace la irrigación de la rodilla. La arteria poplitea da 7 ramas colaterales, 5 para la rodilla, son ramas articulares, y 2 para el gemelo interno y gemelo externo, son las 7 ramas de la rodilla. Esa forma la red perirotuliana, alrededor de la rótula. Alrededor del círculo perirotuliano. Entonces, el aparato extensor de la rodilla, que es el aparato extensor, es el músculo cuádriceps. Vamos a ver después la inserción del músculo cuádriceps, formado por los vastos internos, vasto externo, recto anterior y crural, ¿no? Músculo extensor de la rodilla. Irrigación, pues decía, de la parte posterior nacen las arterias que irrigan la articulación, las ramas articulares. Las ramas articulares superiores, mediales y laterales, e inferiores, mediales y laterales, se anastomosan alrededor de la rótula en la parte anterior, formando el círculo perirotuliano. Este círculo es reforzado por la recurrente tibial anterior. La arteria articular media se queda en la parte posterior de la rodilla. Y luego las articulaciones tibiofibulares, ¿no? Superior e inferior, son de tipo sindesmosis. Aquí tenemos la articulación fíbulo-talar anterior, bicalateral de la articulación tibio-fibular y tibio-talar. Es decir, talar es el astrágalo dental, tibio-astragalina y aquí tibio-fibular. Y en ese complejo, que es la articulación del tobillo, existen ligamentos. Este es el ligamento externo de la articulación del tobillo. El ligamento externo de la articulación del tobillo tiene 3 fascículos: tibio talar anterior, fíbulo talar anterior, fíbulo talar posterior y fíbulo calcáneo. Muchas veces cuando la persona, especialmente las mujeres de taco alto, van, echan las pinturas, le cortan el tobillo. Así. Eso es para que despierten un poquito, no se nos encorminen. Entonces son hermosas, ¿no? Cuando están cuando van bellamente, muy bonitas andando, pero el descuido, torsión del tobillo.
Ese se llama esguince de tobillo. Generalmente se lesiona primero este ligamento, fíbulo talar anterior. Si es más fuerte, fíbulo calcáneo. Si es más fuerte, fíbulo talar posterior. Y si es más fuerte, se fractura el peroné. Más fuerte, también la tibia se fractura. Así es el mecanismo. Ya de menor a mayor y se hincha lógicamente, ¿no? Eso ya es un esguince del tobillo.